Gracias, hermanos, por acompañarnos una vez más. Me lleno de gozo en el Señor, que Dios es bueno, Dios es misericordioso y Él nos permite estar reunidos nuevamente por este medio en una transmisión más. A través de este canal somos Ministerio de Alabanza y Profecía del Señor. Nos alegramos porque sabemos de que Dios es fiel, Dios es misericordioso, Dios es perdonador y sobre todo podemos estar confiados en Él. Y cualquier cosa que pidamos en su nombre nos será otorgada según la voluntad de parte de nuestro Padre Celestial. Amén. Me gozo en el Señor por nuestros hermanos que ya se comienzan a unir a esta transmisión más. Que el Señor les bendiga. Es un enorme privilegio el que Dios nos permite el poder hacer evangelio, el poder de llevar su mensaje a través de este canal, a través de este medio. Eh, a veces podemos prestar mucha atención a cosas que podríamos decir son mi entretenimiento y con esta cosa, con estos videos, con estas imágenes, yo me distraigo. Pero recordemos que no hay mejor forma de dedicarle tiempo, de ofrendarle nuestro amor también a nuestro Padre Celestial a través del tiempo que nosotros le podamos dedicar a Dios. Y si usted utiliza las redes para poder expresar sus emociones hacia los demás, es también ocasión oportuna para que pueda expresarles a otros el amor que usted siente también hacia Dios, hacia su Hijo Jesucristo, a través de compartir la palabra del Señor. Amén. Nos gozamos por nuestros hermanos. Bendiciones a cada uno de ustedes que nos acompañan en esta transmisión más. Estamos a 22 de octubre. Este año se nos ha ido muy rápido, pero es motivo también para agradecerle a Dios por la misericordia que Él ha tenido y para seguir clamando en Él. Sabemos que la palabra de Dios dice que donde dos o tres estén reunidos o congregados en su nombre, Él está ahí en medio de ellos. Y es muy gratificante el saber que Él está en medio de su pueblo también, moviéndose, manifestándose, haciendo grandes obras, maravillas, sorprendiéndonos cada vez más acerca que cada promesa que Él nos da es cumplida. Amén. Así de que sigamos clamando para que la situación a nivel global mejore. Sabemos de que Él es el único capaz de quitar cualquier tipo de aguijón de este mundo. Confiamos en Dios que tiempos mejores van a venir. Amén. Gloria a Dios. Vamos a meditar en esta hora en el libro, en el Nuevo Testamento. Lo invito por favor para que si tiene su Biblia impresa o de su dispositivo móvil, me acompañe por favor. Vamos al libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 15. Gloria a Dios. Me gozo en el Señor porque siempre lo hemos mencionado, los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son cuatro testimonios diferentes, cuatro puntos de vista totalmente distintos. Cualquiera podría decir, bueno, los cuatro dicen lo mismo o los cuatro redundan y al final llegan a lo mismo. Pero si nos ponemos a ver detenidamente y a detalle cada uno de los evangelios, son cuatro testimonios que expresan de distinta forma la manifestación y el poder que Jesucristo causó precisamente a los discípulos y a todas las personas con las cuales Jesús tuvo algún tipo de interacción. Y precisamente Marcos capítulo 15 nos lleva en esta ocasión a la crucifixión de Cristo. Yo sé que todas las escrituras han sido dadas por inspiración de Dios y que son provechosas, como Pablo muy bien lo mencionó en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Él mencionó, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y verdaderamente la palabra de Dios causa ese efecto en nosotros. Cuando nosotros creemos en la Biblia, en lo que está escrito en ella, en lo que habla acerca de la creación de Dios, es decir, nosotros como hijos suyos, nosotros tenemos que hacer esa palabra nuestra. Todo lo que dice la Biblia
que yo soy, todo lo que dice la Biblia que yo puedo ser, debo de hacerlo mío como promesa exclusiva y regalo de parte de Dios. Ahora, perdón, eh, esta parte en especial, Marcos capítulo 15, describe la muerte y resurrección de Cristo. Eh, ahora, tiene para nosotros en la actualidad un significado muy especial. Vamos a leer algunos versículos y vamos a ir analizando cada uno de ellos porque es muy importante que lo podamos meditar a la luz de la sabiduría que solo Dios nos puede dar. Amén. Vamos a leer como siempre meditando y pidiéndole a Dios esa sabiduría. Leemos Marcos capítulo 15 en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le entregó: ¿Eres tú? Le preguntó, perdón, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiese, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese siempre, como hiciese siempre, les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícate. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Amén. Vamos a hacer una pausa acá y vamos a orar para que sea Dios dándonos la sabiduría necesaria para poder discernir en esta hora la palabra que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén. Gracias, Dios Todopoderoso. Bendecimos hoy tu palabra, Señor, dándote gracias, Padre Santo. Venimos delante de ti con palabras de gratitud, Padre Santo. Y aunque nuestro corazón, nuestro pensamiento, Señor, se pudiera quedar corto al agradecerte los múltiples favores que tú tienes para cada uno de nosotros, no nos resta más, Padre, que agradecerte tu infinita misericordia, tu amor, Padre, que has tenido con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por habernos guardado, Señor, durante estos días. Gracias, Dios Todopoderoso, porque en ti podemos estar seguros, tranquilos, Señor, que tú tienes el control de nuestra vida, que tú, Padre Santo, nos guardas en el hueco de tu mano, Señor. Gracias, Padre, porque nuestros seres amados, nuestros seres queridos, nuestros seres cercanos y aún en la distancia, Señor, también gozan de esa cobertura especial. Gracias, bendito Rey. Te pedimos en esta hora, Señor, que seas tú hablando nuestra vida por medio de tu palabra, Señor, que podamos encontrar el consuelo, la fortaleza, Padre, en la Escritura, Señor, que tú nos dejaste, Padre Santo, inspirada, Señor, de tu mismo corazón, Señor, y plasmada, Señor, en este libro, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Bendigo a mis hermanos que se han unido en esta hora, Señor, desde distintos puntos. Señor, tú conoces las distancias, Padre, pero nos unimos ahora, Padre, con un único sentir, Señor, con un único anhelo, y es escuchar, Señor, las buenas nuevas que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Dios Todopoderoso. Bendecimos ahora tu palabra y pedimos, Señor, que seas tú ahora iluminando, Padre Santo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, para poder ser, Señor, lo que tú quieres que nosotros seamos. Gracias, Dios Todopoderoso.
Te pedimos ahora, Señor, que tu Santo Espíritu nos visite, Señor, hacia donde nosotros estemos, Señor, donde mis hermanos, nuestros amigos estén ahora viendo este mensaje, Señor. Visítales, hazles saber, Padre Santo, cuánto tú les amas, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda dar una caricia fraternal, Padre Santo, porque tenemos el mejor Padre, Señor, nuestro Padre amado, celestial, Dios Todopoderoso. Gracias. Bendecimos, como siempre, tu palabra, tu Santo Espíritu y el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Bien, leíamos algunos versículos y hacíamos una pausa. Precisamente es el momento en el cual probablemente una noche antes el pecado constituyó un problema en dos aspectos diferentes. Recordemos de que una noche antes el maestro, el Mesías, Jesucristo, como se le llamase en aquel entonces por sus seres más cercanos, había estado reunido con ellos compartiendo de una cena. Luego se fueron a un monte a orar. Jesús les anticipa durante la cena que dentro de un par de horas él tendría que ser entregado para que la escritura se cumpliese y también la voluntad de Dios en él. Y así fue como sucedió. Ahora, el pecado estaba tratando de destruirle, si nos damos cuenta en estos versículos que acabamos de leer. Y Jesucristo, él estaba haciendo algo con respecto al pecado. Iba a morir por mi pecado, por el suyo, por el de todos, absolutamente toda la humanidad. Ahora, por ese motivo, supongo que puede decirse que la cruz es una de las muchas paradojas de la fe cristiana. Es decir, al mismo tiempo, la mayor tragedia de todos los tiempos, pero también, a su vez, la más gloriosa victoria de la tierra y del cielo. Por lo tanto, no deberíamos de aproximarnos a este capítulo con un sentimiento de derrota o de simpatía por aquel que sufrió, es decir, por Jesucristo. Deberíamos de transitar delicada y reverentemente a través de estas escenas, con un corazón del cual fluye la gratitud hacia Dios por proveer una salvación tan grande. A veces somos quizás, aunque se escuche feo, desconsiderados porque teniendo hoy vida, teniendo hoy salud, teniendo hoy quizás no lo que quisiéramos, no lo que deseáramos, pero teniendo aún vida y estando en este mundo, somos realmente muy afortunados. Tenemos la bendición de que Dios nos ha permitido hasta este momento estar aquí. Hasta este momento Dios nos ha permitido también gozar de sus múltiples favores. Probablemente haya gente que a causa de su pecado, a causa de no reconocer que verdaderamente Dios tiene el control de su vida, hayan partido de este mundo sin un consuelo, sin un arrepentimiento, sin saber que una vez sus ojos fueron cerrados, al abrirse nuevamente, encontrarse en un lugar de tormento, sin una esperanza o una segunda oportunidad. Nosotros somos verdaderamente muy bendecidos por contar con lo que contamos. Ahora, eh, pensemos en las palabras también que Pablo mencionó en su carta a los Romanos. Romanos capítulo 10, versículo 9, versículo 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, recordemos, ¿por qué hablamos de esto? Recordemos que no es precisamente nuestra simpatía lo que Dios desea. Cualquiera podría decir, bueno, yo soy muy valiente, a mí me hubiese gustado estar allí y haber puesto mi vida por Jesús, haber sido azotado en lugar de Jesús. Cualquiera podría decir eso y es muy válido, ¿sí? Nosotros sentimos mucho amor, mucho aprecio por Jesucristo, pero como bien lo dice la palabra, que si nosotros confesamos con nuestra boca a Jesús por Señor y creemos en Él, en nuestro corazón, que Dios le resucitó de entre los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Él quiere la fe de nuestro corazón y no simplemente la simpatía de nuestro corazón.
Hemos dicho anteriormente que Marcos es el evangelio de la acción. Precisamente en este capítulo 15, Marcos expone la acción en su grado máximo. La crucifixión es el clímax y el acontecimiento supremo de esta acción. La crucifixión es el evento hacia el cual toda la creación y todos los propósitos de Dios quizás se dirigían desde toda la eternidad. Ahora, ¿por qué él era el cordero destinado a ser sacrificado desde antes de la fundación del mundo? El Evangelio se tradujo entonces en una acción. El apóstol Pablo, por ejemplo, podría decir años más tarde de ese acontecimiento, en su primera carta a los Corintios, eh, esto, escúchelo muy bien, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3, si me puede ir siguiendo, sería muy bueno. Dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó. ¿A cuándo? Al tercer día, conforme a las Escrituras. Dice que fue sepultado, fue muerto, fue sepultado, resucitó al tercer día. Y es que el Evangelio consiste en lo que Él hizo, no es lo que Dios está pidiéndote a ti que hagas, es su acción. Y no nuestra acción, no es la mía, no es su acción. Usted y yo no estamos en posición de hacer nada que resulte aceptable para Dios. Su justicia, mi justicia, no son aceptables para obtener la salvación, ¿sí? Dios debe proveer y lo hace. La justicia en Cristo. Él fue, si usted se da cuenta, Él fue entregado a la muerte por nuestras ofensas, por nuestras transgresiones, por nuestros pecados y resucitado para que podamos ser declarados justos, como expresa también la carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 25, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitados para nuestra justificación. Es decir, que yo no puedo venir a este mundo y decir, bueno, yo no necesito de Jesús, yo no necesito del perdón de Dios, yo no necesito absolutamente nada de eso porque yo soy una buena persona y por tanto pues yo no tengo pecado. Falso. Nosotros necesitamos recibir el perdón, nosotros necesitamos recibir el amor de Dios para poder ser salvos. Por nuestras obras, por nuestras justicias, yo no voy a ser salvo, únicamente por el amor y por el perdón de Dios. Ahora, hay cuatro aspectos que me gustaría también mencionar acerca de todo esto, que incluye también la totalidad de este capítulo 15 de Marcos, el cual vamos a meditar en algunos versículos. Primero, hay que notar algo. Jesús es conducido ante Pilato y lo vemos desde el primer versículo, donde dice, vamos a leer nuevamente. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Si nos damos cuenta, a Jesús lo aprendieron, lo atraparon, lo capturaron durante la noche, si usted se recuerda. Después que estuvo cenando con los discípulos, se fue a orar. La palabra de Dios nos dice que clamó a Dios y sus gotas de sudor eran como sangre literalmente, en una agonía, en una aflicción total, y él mismo lo expuso delante de Dios, se manifiesta delante de Dios y le dice, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad. Al final, Jesús le estaba pidiendo algo a Dios. Dios, por favor, que no me vaya a ocurrir lo que yo ya sé que me va a ocurrir. Pero al mismo tiempo reconozco que no voy a cumplir o no voy a hacer mi voluntad, sino que se haga la tuya. Ahora, viene los escribas, mandan a aprender, a capturar a Jesús, lo llevan hacia el templo, lo tienen por ahí y es hasta la mañana que deciden llevarlo ante Pilato. Ahora bien, además podemos mencionar, Jesús es condenado y Barrabás es liberado. Versículo 7, vaya conmigo. Había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio
en una revuelta. ¿Quién era Barrabás? Un asesino, ¿sí? No era una buena persona, no era alguien por el cual usted podía decir, yo lo defiendo, ¿sí? Eh, Como sucede hoy en día con nuestro sistema de justicia, por ejemplo, ¿sí? Una persona que comete algún crimen muy serio, algún delito muy grave, y basta con pagar la garantía de un abogado, los servicios de un defensor, y aunque sea de lo peor, aunque haya cometido las barbaries que nos podíamos imaginar, pero si esa persona es su defensor, va a decir es inocente, él no ha hecho nada, ella no ha hecho nada, eh, y lo voy a probar, ¿sí? Ahora sucedía algo semejante en este tiempo, donde se estaba comparando a Jesús y a Barrabás, ¿sí? Bueno, Pilato estaba al centro y decía, ¿a quién les libero? Y comienza a describir, tengo a alguien que dice ser el rey de los judíos, que me lo han traído para que yo haga justicia, y por otro lado tengo a una persona que no es una muy buena pieza, ha hecho maldad, ha matado, es ladrón porque había robado, y no él solo, sino que con otros, en compañía de otros que quizás también estén presos en este lugar. Ahora, ¿hacia qué lado inclino la balanza? Ahora, tercer punto, Jesús es coronado de espinas. Versículo 16. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle. Salve, rey de los judíos. Esas eran las palabras que le decían los soldados romanos, ¿sí? Imagínese usted ponerse un gorro muy apretado, las mujeres una diadema muy apretada, un sombrero que sé que no me queda, pero aún así me lo pongo, es incómodo, ¿sí? Es doloroso quizás. Ahora imagínese ponerse unas espinas muy grandes, muy gruesas, similar a que usted se esté trabando un alambre de púas sobre su frente, alrededor de su cabeza. ¿Cómo se sentiría usted? Y más aún que es contra su voluntad, ¿sí? Se lo pusieron a pura fuerza, ¿sí? ¿Qué más? Jesús es crucificado. Vámonos ahora avanzando. Versículo 24. Luego vamos a retroceder para analizar algo otros detalles que es necesario que los veamos. Dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Luego, Jesús más adelante es entregado a José, quien era dueño de una tumba nueva. Versículo 42 dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera de día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Ahora sí, tenemos estas 5 escenas que están plasmadas en este capítulo 15. Ahora, volvamos hasta el versículo 1. Dice que muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. El motivo de esta actitud fue que el Sanedrín podía condenar a muerte a Jesús, pero no podía llevar a cabo la ejecución por sí mismo, ¿sí? Recordemos que era la persona santa, si lo podríamos llamar así, que había sido puesta bajo el concepto de que era quizás la persona más cercana, junto con el sumo sacerdote, capaz de estar lo más cerca de Dios, aunque a la luz de la palabra nos damos cuenta que estaba totalmente alejadísimo del corazón de Dios. Ahora bien, solo Roma podía hacer esta acción, solo Roma podía justiciar, marcar una sentencia para un ser acusado. Por lo tanto, aquel tribunal judío
tuvo que apelar a uno romano para que ejecutase la sentencia de muerte que ellos habían decidido, si se da cuenta. Ahora, la acusación que sus enemigos habían presentado contra Jesús en el Sanedrín no podría mantenerse ante Pilato. Así que reunieron muy temprano en la mañana siguiente para formular acusaciones. Imagínese usted aquel grupo, ¿sí? De personas mayores, ancianos, y poniéndose de acuerdo. Bueno, cuando vayamos donde Pilato, vamos a decir que él hace esto, que él hace lo otro, y nos va a creer, porque nosotros hablamos siempre con la verdad, hablamos siempre con rectitud, y pues no le va a tocar otra que creernos. Y vamos a decir esto y lo otro, y formularon las acusaciones que resultasen lo suficientemente válidas en el tribunal romano e hiciesen legal la acción ilegal de la noche anterior. Ojo, eso no se lo mencionaron en ningún momento a Pilato. No le dijeron, ¿sabes qué? Lo traemos aquí porque nosotros lo fuimos a sacar. Y no lo fuimos a sacar de una fiesta. No lo fuimos a sacar de ningún lugar de perdición. Lo fuimos a sacar mientras él estaba desprevenido orando. Ahora, Pilato era el gobernador romano en Jerusalén en aquel momento. Todo su centro de actividades estaba en Cesarea porque a él le agradaba aquel lugar. Situado en una de las costas marítimas, gozaba de un clima muy agradable, no le gustaba Jerusalén, a donde acudía únicamente en las fechas de las fiestas para controlar precisamente cualquier tipo de alboroto que se produjese. Ahora, el gobierno romano no permitía disturbios, ¿sí? El gobierno romano le gustaba que las cosas se echaran a andar de la mejor forma, todo normalizado, con la mayor rectitud que se pudiera, a pesar que iba a ser una gran fiesta que la que se iba a llevar a cabo, pues a Roma no le gustaba ningún tipo de disturbio. Ahora, ninguna marcha de protesta tampoco o cualquier alteración del orden. Y precisamente, si nos damos cuenta, el movimiento que Jesús causaba, Jesús no incitaba a las masas, ¿sí? Eran los milagros que él producía, el amor que él irradiaba, por medio de todas sus acciones, por medio de cada palabra que él mencionaba. La multitud simplemente quería estar cerca de él, ¿sí? Ahora, cualquiera podría decir, bueno, es un agitador, es alguien que pretende el desorden en la sociedad, pero él simplemente dejaba, dejaba que las personas se le acercaran y que le siguieran, porque ese era el anhelo que las personas sentían cuando él hablaba, cuando él hacía algún milagro, cuando él sanaba a algún enfermo, cuando él hacía cualquier tipo de milagros. Ahora, por esa misma razón, Roma se mantuvo como un gran imperio mundial por unos 1000 años aproximadamente, ¿sí? Porque le gustaba mantener todo el orden posible. Ahora, Pilato, ¿quién era Pilato? Él era un político, la conveniencia antes de que la justicia romana era la fuerza motivadora de su vida. Él realmente procuró poner en libertad a Jesús, si nos damos cuenta, cuando descubrió que era inocente. Pero la misma palabra nos lo dice. Al mismo tiempo quería agradar a los jefes religiosos. Lo dice muy bien, claro, la palabra de Dios. Versículo 11. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo, otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale, crucifícale. Ahora, eh, Pilato estaba en un dilema. Quería agradar a los jefes religiosos, pero también quería agradar a la gente, a toda la gente que estaba reunida precisamente para la fiesta. Ahora, como puede observarse acá en la palabra de Dios, eh, no pudo verdaderamente obtener la cooperación de Jesús, tal como lo había esperado. Él pensó que si Jesús colaboraba, también podría complacer a las autoridades religiosas. Pilato era un típico ejemplo de un político libre de las ataduras nobles de la honestidad y de la integridad. Ahora, que trataba de lograr soluciones de compromiso complaciendo a todas las partes. Cuando uno trata de actuar de esa manera, normalmente no complace a nadie, ¿sí? Ahora, Pilato le preguntó, escuche bien,
Versículo 2. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Esa fue la forma de decir, es cierto, lo soy. Veamos lo que dice, versículo 3. Los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo, nada respondes. Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió. De modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de las fiestas le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Pilato simplemente se maravilló. Quedó asombrado e impactado ante un prisionero que no se defendía. Imagino que otros presos argumentaban eh, lo más normal que se podía esperar de alguien que había cometido algún delito. ¿Mm? El típico, soy inocente, no he sido yo, me confunde, lo más posible para defenderse. Pero este preso era diferente y Pilato lo notó, no se defendía. Pilato quiso saber también los motivos. Cuando comparamos, por ejemplo, este relato con el de Juan, encontramos que hubo mucha interacción de idas, de venidas entre Pilato y las autoridades religiosas, ya que Pilato intentaba liberar a Jesús. Incluso le llevó dentro para hablar privadamente con él. Juan lo puede usted leer. Luego volvió a salir y entró nuevamente con él, esperando contar con su cooperación. Pero Pilato llegó a la conclusión de que tendría que enfrentar la situación por sí mismo y tomar una decisión en cuanto a Jesucristo. Respecto a esto, es exactamente lo que cada hombre y cada mujer debiera hacer hoy frente a Jesucristo. Pilato pensó entonces que podría librarse del problema poniendo en libertad a un preso. Y simplemente no podía creer que nadie le pidiese la libertad de Jesucristo, sino que preferían la libertad de Barrabás. Y que Jesús, aparte de ser enjuiciado, también fuese crucificado. Creyó haber encontrado una solución para su dilema. Que, bueno, vamos a hacerlo más sencillo. La gente quiere que yo haga justicia, voy a hacer justicia. La gente quiere que deje en libertad a alguien, voy a dejar en libertad a alguien. Y fácil, voy a hacer lo que me digan. Para satisfacer, para complacer, para quedar bien con la gente. Versículo 7. Había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Aquí estaba un hombre culpable de asesinato, de haber dirigido una insurrección, un movimiento. En aquel momento era el preso principal. En efecto, iba a ser crucificado junto con los otros condenados. Yo creo que Jesús quizás fue crucificado en la cruz que había sido destinada para Barrabás, si usted lo quiere ver también así. Versículo 9. Y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez, nuevamente les preguntó, o sea, ¿ustedes están bien? ¿Están escuchando lo que me están pidiendo? Les preguntó por segunda vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Un evento definitivamente muy notable y un clamor jamás oído estaban teniendo lugar allí. Para Pilato era evidente que las acusaciones presentadas contra Jesús eran falsas. Tenía en sus manos a un prisionero que era un criminal muy destacado. Y así hizo la comparación entre Jesús y Barrabás. Había dado por seguro que la gente no se atrevería a pedir la libertad de Barrabás y que Jesús fuese crucificado. Pero él simplemente no sabía cuán bajo podía caer la gente, ni las profundidades en las que la religión podía hundirse también. Estaba tan impactado cuando la multitud pidió que soltase a Barrabás, que siendo todo un juez, preguntó muy consternado a esa multitud, que debería entonces qué hacer con Jesús. Veamos lo que dice el versículo 14. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. La turba o la multitud que estaba ahí había sido instruida para pedir que Jesús fuese crucificado. Todo era, si usted lo quiere ver así, un acto bien montado.
Todos estaban pidiendo que Jesús fuese crucificado y actuaba dominada por el sentimiento de venganza de sus inductores, precisamente, de los escribas. Observemos que cuando Pilato les preguntó sobre los motivos, gritaron lo mismo, ahora con mayor fuerza. Aquella multitud no estaba en condiciones de razonar ni de emitir un buen juicio, solo podían gritar. ¿Sí? Ahora dice el versículo 15, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Obviamente, ante los gritos de la muchedumbre, entregándoles a Jesús para que fuese crucificado, la justicia romana actuó erróneamente y un hombre inocente iba a morir. Pero reflexionemos por un momento, él estaba ocupando mi lugar y yo no soy inocente. También estaba Jesús ocupando su lugar. ¿Sí? Y déjeme decirle algo, usted tampoco es inocente. ¿Sí? Todos somos pecadores. Pero a cambio, o por amor a nosotros, Él ocupó nuestro lugar. Versículo 16. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Es decir, a todos los soldados romanos. Déjeme decirle algo, ninguno de los soldados, o más bien dicho, todos en su mayoría, eran personas fuertes, estaban acostumbrados a las batallas, a la guerra. ¿Se imagina la fuerza que cada uno de esos hombres tenía? Yo no sé cuántos soldados había, pero ¿saben qué? Estaban a punto de darle el peor castigo que quizás se le puede dar a una persona. Imagínense, eh, tener que ser torturado por cada uno de esos hombres, por cada uno de esos soldados. Cuando un criminal iba a ser crucificado, pues precisamente era entregado a estos soldados. Eran un grupo brutal y podían hacerle al prisionero lo que quisiesen. Por supuesto, humillaban a los presos, les torturaban, convirtiéndoles en un juguete para sus instintos más sádicos, más sangrientos que pudieran tener. Y eso es lo que le hicieron al Señor Jesús. Así explica que después de recibir tan duro castigo, tuvieran que pedir la ayuda de Simón de Cirene para ayudarle a llevar la cruz. Si usted se recuerda, camino hacia el monte Gólgota o el monte de la calavera, uno llamado Simón de Cirene fue el que le ayudó a Jesucristo a llevar la cruz, porque hubo un momento en que sus fuerzas le faltaron. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, 33 años de edad aproximadamente, estaba aún en la fortaleza de su juventud, debía tener una buena musculatura, pues había viajado mucho por la variada región de aquel país. Había sido un carpintero además de profesión, pudo demostrar su fortaleza cuando echó a los cambistas fuera del templo. Se recuerda usted cuando le dio vuelta a las mesas y dijo: ustedes han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Pero ahora acababa de sufrir un castigo despiadado, brutal, que debió mermar considerablemente todas sus fuerzas. Fíjense, ¿quién va a tener fuerzas después de recibir una golpiza? Después de que sus huesos han sido literalmente molidos. Yo creo que ni siquiera para recoger o tomar un lápiz usted y yo tuviéramos fuerza. Versículo 17, vamos avanzando. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Los que le castigaban parecían ser dominados o obsesionados por una pasión. El tiempo imperfecto de los verbos en este contexto indica que aquella actitud era más que un odio humano ordinario, era brutal y cruel, revelando por supuesto todo lo que había en el corazón de aquellas personas, de esos seres. Ahora, somos conscientes verdaderamente de todo lo que tuvo que soportar cuando ocupó precisamente nuestro lugar. Aún le quedaban por pasar la experiencia de la cruz,
Los versículos 20 dice y 21, escuche bien lo que dice. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Después, precisamente después de una mañana de sufrimiento inhumano, le hicieron comenzar su marcha hacia el lugar donde sería crucificado. Simón era de Cirene, situada precisamente al norte de África, y probablemente estaba asistiendo a la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Parece que le hicieron salir de la multitud por casualidad para ayudar a llevar la cruz. Se cree que Jesús también llevó la cruz hasta las puertas de la ciudad. Veamos lo que dice también versículo 22. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. El vino mezclado con mirra era una droga destinada a aliviar el horrible sufrimiento de la cruz a aquellos que estaban a punto de morir. Resulta muy interesante recordar que cuando él nació, los sabios del oriente, ustedes se recuerdan, aquellos tres personajes que le llevaron ofrendas a aquel niño tras haber seguido la estrella de Belén, le ofrecieron precisamente como ofrenda mirra. La mirra también nos habla acerca de su muerte. Cómo entra en contraste la revelación de la vida del Hijo de Dios, ahora también con la muerte precisamente del Hijo de Dios. Veamos lo que dice el versículo 24. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Ningún escritor de los evangelios registra los detalles de la crucifixión. Solo nos presentan incidentes alrededor de la crucifixión. Es como que si el Espíritu de Dios hubiera extendido un velo sobre aquella escena, para evitar que la atención se concentrase en detalles que pudiesen satisfacer meramente la curiosidad o desviar la atención del tremendo significado de este acontecimiento. El reparto de las ropas de Jesús ocurrió como un cumplimiento también de la profecía del Salmo 22, capítulo 22, versículo 18. Dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mire lo que dice el versículo 25 además. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Aquí se nos dice que cuando le crucificaron era la hora tercera, que vendría a ser equivalente a las 9 de la mañana. Aquí hay que aclarar que Marcos usa precisamente un cálculo hebreo del horario, mientras que Juan tiende a utilizar un cálculo romano. Tenemos que reunir todos los escritos quizás de los evangelios para obtener la totalidad de la inscripción colocada precisamente en la cruz. Juan dijo que estaba escrita en hebreo, griego y también en latín. Ninguno de los evangelistas tuvo la intención de contarnos toda la historia, por supuesto. La acusación con la que fue crucificado se resume en las palabras: el Rey de los Judíos. Eso fue puesto arriba en la cruz, el Rey de los Judíos. Ahora, podría parecer una declaración anómala si dijésemos que era cierto. No era cierta según el significado que ellos le daban. Lo estaban haciendo en son de burla. Él no había sido dirigente de ninguna insurrección contra Roma, por supuesto, sino que se ofreció a Israel y fue rechazado. Versículo 27. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Se nos dice que Jesús fue crucificado en medio de dos ladrones, y Marcos nos dice que eso ocurrió así para que se cumpliese la escritura. Y precisamente lo que encontramos en Isaías capítulo 53 versículo 12. Dice: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahora, nos damos cuenta de algo. Versículo 29, con esto ya vamos cerrando. Escuche bien lo que dice.
Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Esta última frase era cierta. Él no podría haber salvado a otros y al mismo tiempo salvarse a sí mismo. Él se entregó a sí mismo por otros. Este es el gran principio de la redención. Veamos los siguientes capítulos. 32. Dice: el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani. Escuche bien lo que dijo, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí tenemos que observar que Marcos nos informa de la crucifixión detallando la hora tercera. Fue colgado en la cruz y a la hora sexta, que equivaldría a las 12 del mediodía probablemente, se produjo una gran oscuridad. El sol del mediodía fue cubierto por aquella oscuridad que descendió sobre la cruz y la oscuridad dice que permaneció precisamente eh, desde la hora sexta hasta la hora novena, es decir, ahí por las 3 de la tarde. Tomemos nota de esto. Las primeras 3 horas fueron desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Las segundas 3 horas fueron desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Jesús estuvo entonces colgado en la cruz durante 6 horas. Durante las primeras 3 horas hubo luz física natural, en las segundas 3 horas hubo oscuridad física, pero desde otro punto de vista diremos que durante las primeras 3 horas hubo oscuridad espiritual y en las segundas 3 horas hubo luz espiritual. ¿Pero por qué? Porque en aquellas 3 primeras horas el ser humano hizo lo peor que podía haberle hecho. Le crucificaron, le ultrajaron, le humillaron, incluso los que estaban colgados junto a él en la cruz, que estaban en una condición muy similar, le ultrajaron. Al menos al principio, ambos ladrones así lo hicieron. Después los enemigos que iban pasando cerca y alrededor le ridiculizaban, meneando sus cabezas. Precisamente en las primeras 3 horas, el ser humano estaba actuando, haciendo lo peor. En las segundas 3 horas, Dios estaba trabajando. Durante las primeras 3 horas, Él estaba sufriendo en manos de los seres humanos. En las últimas 3 horas, Él estaba sufriendo por el ser humano. En las primeras 3 horas, Él estaba muriendo a causa del pecado. En las segundas 3 horas, Él estaba muriendo por el pecado del mundo. Así que en los momentos de oscuridad física había realmente una luz espiritual y Dios estaba actuando. En aquellas 3 primeras horas el pecado estuvo haciendo todo lo que podía para destruirle. Ahora, en las segundas 3 horas Él estaba entregando su alma como una ofrenda por el pecado. En aquellas 3 últimas horas Él estaba pagando por los pecados del mundo. Ahí va incluido mi pecado, ahí va incluido su pecado, los pecados de toda la humanidad. Y fue durante ese periodo que Él fue hecho pecado por nosotros, fue desamparado por Dios. Y sin embargo, incluso en esos momentos, Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, conforme también nos lo dice Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19. Escuche bien lo que dice. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No, escuche bien, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Escuche bien, esto es una tremenda paradoja. Ahora, leamos los siguientes versículos. Versículo 35. Al escuchar las palabras de Jesús, él clamó diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani. Traducido es, ya lo mencionamos. Padre, ¿por qué me has abandonado? Versículo 35. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndole en una caña, le dio a beber, diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle.
Ahora, la multitud entendió mal lo que él dijo. Probablemente creyeron que había llamado a Elías debido a la similitud de las palabras. Uno se pregunta si ellos no habrán sospechado en parte que él podría ser el Mesías. No sé, tal vez a alguno se le ocurrió de repente, ¿y si de verdad a quien estamos ahora maltratando pudiera ser el Hijo de Dios? Creo que puede haber habido algo en el corazón humano que les dijese, o que les diese algún presentimiento que aquel era el Mesías verdaderamente. Ahora le dieron algo para calmar la sed. Esto no fue la droga que le darían más tarde. Aquí él tomó de esta para cumplir también una profecía que encontramos en el libro de los Salmos, Salmos 69, versículo 21. Escuche bien lo que dice. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Jesús no murió porque los órganos de su cuerpo se negaron a continuar funcionando, porque él no sufrió la muerte ordinaria de un crucificado. Si se da cuenta, los ladrones estaban todavía hablando, agonizando, pero en mejores condiciones de las que estaba Jesús. Ahora, quien ya estaba muy agotado, muy debilitado, Jesucristo, habría sido incapaz de hablar. Pero a pesar de todo eso, aún seguía clamando al Padre. ¿Por quién? Por mí, por usted. Él entregó su espíritu de forma voluntaria y repentina. Y aquel fuerte grito no fue el gemido de un moribundo, cuando él finalmente expiró. Dice, versículo 38. Versículo 37, perdón. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró, precisamente. Aquel fuerte grito, como vuelvo y repito, no fue el gemido de alguien moribundo o de alguien que esté en sus últimas, sino un grito de victoria, de triunfo sobre el pecado y de todas las fuerzas del mal. Estimado hermano, estimado amigo, aquel triunfo es para todos aquellos que por la fe le reconozcan como su Salvador. Hermanos, es mi triunfo. Si es el suyo también, él es gloria a Dios. ¿Sí? Él cargó por nuestros pecados. ¿Sí? Enorme, una cruz pesadísima. ¿Sí? Como vuelvo y repito también, con los huesos molidos, con casi toda su sangre derramada de su cuerpo. Apenas y tendríamos la fuerza para levantar un lápiz quizás. Ahora imagínense ponerse una cruz enorme, un madero enorme al hombro. Sería inhumano que pudiésemos caminar varios kilómetros cuesta arriba. Él lo hizo. No por demostrar que él podía, sino por amor, por usted y por mí. Entregó su vida. ¿Sí? Fue arrebatada su vida. Le capturaron sin razón aparente. Le enjuiciaron. Lo condenaron sin ningún motivo. Y a pesar de todo eso, él no se defendió en ningún momento. ¿Sabe qué? La justicia la dejó en manos de Dios. ¿Sí? El plan de Dios. Yo creo que ni Satanás se esperaba lo que ocurrió. Imagínense a Satanás viendo como espectador y preguntándose, ¿por qué entregó a su hijo? Precisamente fue el plan de Dios para provocar ese reconcilio entre la humanidad. Jesucristo lo mencionó de la mejor forma. Dijo que Él había venido a rescatar lo perdido. ¿Y qué es lo que está perdido? Precisamente la humanidad. Él vino para ser el medio con el cual podemos llegar hasta el Padre. Palabras de Jesús. A la verdad os digo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La mejor forma de llegar al Padre, la mejor forma de conocer el reino de los cielos, es reconociendo ese sacrificio enorme que no tiene precio hasta hoy día. No creo que exista alguien en toda la humanidad que diga que yo me voy a sacrificar por la vida de muchos, por la vida de todos. Por muy buena persona, por un muy buen ser humano que sea,
Creo que nadie en sus cinco sentidos podría decir, sí, yo lo hago, aún por desconocidos, aún por aquellos que un día van a hablar mal de mí, aún por aquellos que van a terminar odiándome. Yo creo que eso no sucederá. Sucedió con Jesús. Él entregó su vida por mí, por usted, por cada uno de nosotros. Y es un sacrificio que debemos honrar. Y únicamente podemos honrarle haciendo honor a su nombre, honrando la voluntad de Dios. Deseo que este mensaje haya sido de bendición para usted, para su familia, para los suyos. Digamos que somos acreedores, somos deudores, ¿sí? No tendremos cómo pagar esa libertad que fue comprada con sangre, esa libertad que fue pagada con sufrimiento, con dolor, con rechazo, con amargura, ¿sí? Y aún en estos días, Él desde los reinos de los cielos, me gusta imaginarme que Él aún en estos días nos ve con ojos de amor, con ojos de ternura, a pesar de todo el daño que pudimos un día provocarle, a pesar del daño que podemos estarle provocando a causa de nuestros pecados, ¿sí? En nuestro lugar, dijéramos, bueno, y por esto me sacrifiqué, por esto eché a perder la juventud, mi vida, lo mejor de mí. Tenemos que reconocer, tenemos que ser conscientes de aquel que nos amó sin nosotros merecerlo. Amén. Deseo que este mensaje haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Nos volveremos a encontrar en la próxima emisión. Que el Señor les bendiga. Esto ha sido una transmisión más del Ministerio de Alabanza y Profecía del Señor. Que el Señor les bendiga. Amén.